En el último video platicamos acerca del amor de Dios. En esta ocasión, quisiera tocarte un tema que muy poco se habla, que muy poco se menciona. Y es que cada creyente en el Señor Jesucristo, todo aquel que se hace llamar cristiano es porque cree en Cristo. Esto no quiere decir que todos compartimos una misma idea. Esto no quiere decir que todos compartimos una misma fe. No todos compartimos tradiciones y cosas por el estilo. La gran mayoría de creyentes en Cristo, la gran mayoría de los que creen o dicen creer en Jesús, lo hacemos basándonos en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Así es que hoy quería platicarte acerca de un tema que es un poco controvertido, pero que a fin de cuentas todos tenemos que hablar de ello, todos tenemos que tener conocimiento de esto. Y es que estamos en estos días donde la gente celebra una Semana Santa. Celebran, y voy a hablar de la iglesia popular, la iglesia secular, la iglesia católica. Celebran su Cuaresma, celebran Pascua. Y no voy a meterme mucho en lo que es esta celebración de la Pascua, pero al no ser, al menos yo soy mexicano, y no sé en qué otros lugares me van a mirar por medio de esta plataforma que es YouTube, o quizá lo compartan otras redes sociales también. Pero no sé en qué lugar me vas a mirar, no sé dónde te encuentras en este momento que estamos transmitiendo este video. Pero yo soy mexicano, yo no soy judío, Jesús era judío. La gran mayoría de los apóstoles eran judíos, con excepción de uno que era griego. Y no vamos a meternos en todos estos temas. Pero quería hablarte un poquito de que como mexicano yo no celebro la Pascua como tal. Los judíos tenían un mandamiento de celebrar la Pascua. Y es que celebrar la Pascua como judío, para eso por lo menos hay 3 cosas que quiero hablarte el día de hoy. Como un judío guardaría la Pascua. Y es comer cordero asado. Comer cordero asado, número 1. Por lo menos te voy a hablar de 3. Cordero asado. Tenías que sacrificar un cordero, matar un cordero y asarlo. Tenía que ser asado. Tenías que terminártelo. No tenía que sobrar nada, no tenía que quedar nada. Si era muy pequeña tu familia, tenías que compartir con alguien más para que así se terminase ese cordero. 2. Panes sin levadura. Un pan, yo nunca he comido el pan sin levadura. Yo estoy acostumbrado a comer conchas, bolillos o qué sé yo, semitas o como no sé qué tipos de pan decirte, pero pan. Estoy acostumbrado a comer pan con levadura, no pan sin levadura. No tengo el menor conocimiento de qué sabe, pero me imagino que es un pan simple. Número 3, hierbas amargas. Hierbas amargas para que representasen que Dios sacó a su pueblo de Egipto, de un pueblo de servidumbre donde eran básicamente esclavos, literalmente esclavos. Y eso de comer hierbas amargas les recordaba que habían tenido un sufrimiento allá. Esas 3 cosas, por lo menos. Cordero asado. Pero yo como católico que fui católico un tiempo, fui católico. A mí me decían en Cuaresma, hoy es viernes, no se come carne. Y entonces leo la Biblia y dice que hay que comer cordero asado. Qué curioso, ¿no? Ningún católico te va a hablar así. Por lo menos a mí nunca me hablaron así.
comer cordero asado, pan sin levadura, hierbas amargas. ¿A quién se le antoja ese tipo de comida, ese tipo de Pascua? ¿Será por eso que no lo celebran así? Ellos te dicen no comas carne, es pecado, mientras que Jesús hablaba y decía que lo que entra al hombre no contamina al hombre, sino lo que sale de él, porque sale del corazón, de un corazón malvado, de un pensamiento distorsionado. Pero no te van a hablar así. ¿Qué te quiero platicar yo en esta noche? Pues que yo no hago estas cosas, pero no quiero ahondar mucho en esto. Lo que quiero decirte realmente es, ¿tú verdaderamente crees en Jesús? ¿Verdaderamente crees la palabra de Dios? La palabra escrita, que fue inspirada por Dios mismo a hombres santos, apartados del pecado, apartados del mal. ¿De verdad crees en la palabra? ¿En verdad crees lo que Jesús predicaba, lo que Jesús hablaba, lo que Jesús decía? Hoy quiero hablarte de algo que Jesús le enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos. Y es que hoy en día, dependiendo de en qué país te encuentres, en el lugar que tú estés, las tradiciones que se practiquen en ese lugar, voy a nombrar algo que es muy curioso. Hay muchos que en sus tradiciones, en estas fechas, procuran cargar la cruz de Cristo y quieren cargar la cruz de Cristo, desean hacerlo. Muchos hacen promesas y quieren cargar la cruz de Cristo. Yo te voy a decir esto. Esto es muy controversial, pero tenemos que hablarlo, tenemos que platicarlo. No desees cargar la cruz de Cristo. Jesús le predicó, le enseñó, le dijo a sus apóstoles, a los discípulos, que cargaran la cruz. Sí, les enseñó a cargar una cruz. Pero Jesús les decía, cargue su propia cruz. Su propia cruz. Sí, querido suscriptor, querido oyente, usted y yo somos llamados a cargar nuestra propia cruz, no la cruz de Jesús, no la cruz de Cristo. Él cargó su cruz, nosotros debemos cargar la nuestra. Para eso, voy a ir a un pasaje donde Jesús le dijo eso a sus apóstoles, a los discípulos. Y es que, antes de esto, Jesús, en esto que te voy a platicar, aquí Jesús es causa de división. Yo soy cristiano evangélico. Fui católico antes. Hasta 1994, finales de 1994. En 1995 llegué a Estados Unidos de Norteamérica. Aquí me hablaron del Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Aquí decidí dejar todas las tradiciones. Y aunque no ha sido fácil, te voy a decir, pero aquí estamos. Todavía creyendo en la palabra de Dios. Todavía creyendo que un día Dios, el día que Él quiera que yo muera, iré a su presencia. Si es que yo le soy fiel, si es que yo le sigo, si es que yo tomo mi propia cruz y le sirvo a Él, Él un día nos va a recompensar. Porque Jesús va a venir algún día y va a recompensar a cada uno conforme a sus hechos, a sus obras. A cada uno, sean buenas o sean malas. Va a haber una recompensa. Pero Jesús le decía esto a los apóstoles, a los discípulos, a los creyentes. No penséis que he venido, y esto lo miramos en el libro de Mateo, capítulo 10, versos 34 en adelante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner
en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su familia. Ellos serán los enemigos del hombre, su propia familia. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esto es lo importante de lo que te quiero hablar. Y el que no toma su cruz, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. De esto quería hablarte. Jesús le dijo a los apóstoles, le dijo a sus discípulos, a los creyentes, cuando Jesús caminaba por esta tierra polvorienta, cuando Jesús caminó en esta tierra, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, enseñaba esto. Y el que no tome su propia cruz, su cruz, y luego le seguimos a él, el que no haga eso no es digno de Jesús. Muchos quieren cargar la cruz de Cristo, la cruz del Señor Jesucristo. Yo te digo hoy, no lo hagas, no intentes hacerlo, es una cruz bastante pesada, no la vas a poder. Ya quisiéramos cargar nuestra propia cruz, nuestros propios conflictos, nuestros propios problemas. Como seguidor de Cristo, como seguidor de Jesús, el Señor mismo está diciéndole que los enemigos del hombre o de la mujer serían los de su propia casa, su misma familia. ¿Cuántos? Y lo digo abiertamente, ¿cuántos familiares de los creyentes en el Señor Jesucristo que por predicar este evangelio, ¿cuántos familiares de los cristianos evangélicos que por predicar la palabra del Señor, que por predicar este evangelio, se han vuelto sus enemigos, les han vuelto la espalda? Hay tantísimos casos que pudiéramos platicar y posiblemente tú ya has escuchado alguno de ellos. Madres diciendo, yo prefiero que mi hijo sea un borracho, pero menos un cristiano evangélico. Yo prefiero que mi hijo siga en las drogas, pero que no se meta con los hermanos, con los aleluyas, con los cristianos, con los evangélicos. ¿Cuántos casos no hay así? ¿Cuántos casos no habrás escuchado tú también? Es un tema muy controversial, te lo advertí, te lo dije. Pero mira, no desees cargar la cruz de Jesús. Él dijo, y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando no tomamos nosotros nuestras propias responsabilidades, lo que tenga que pasar, si tu familia te vuelve la espalda porque eres un creyente en Jesús, por creer en la palabra, por predicar el evangelio, esa es tu cruz. Toma esa cruz y no la sueltes. Toma tu propia cruz, no la sueltes, es tuya, es mía. Pero sigamos a Jesús. El que no tome su cruz no es digno de él. Casi nadie te va a hablar de esto. Casi nadie te lo va a platicar. Aquí está tu servidor platicándote de ello. El mundo quiere cargar la cruz de Cristo. Mientras que Jesús dijo que quien no tome su propia cruz y siga en pos de Él, no es digno de Él. Así es de que yo te digo hoy en esta noche aquí y en donde quiera que vayas a ver este video, a la hora que sea, piensa en esto. Toma tu propia cruz. Termina diciendo los textos que hoy te platico. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir todo esto? El que haya su vida, la perderá. Y es que tomar la cruz propia de cada uno de nosotros es meramente negarnos a nosotros mismos. El que toma su cruz y se niega a sí mismo, ese es digno de Jesús. Tomar nuestra propia cruz es negarnos a nosotros mismos, negarnos a los placeres de esta vida, negarnos a cualquier pecado por más tentación que tengas, negarte a ese pecado. Esa es tu propia cruz. Esa es tu propia cruz, esa es mi propia cruz. Negarnos a nosotros mismos con tal de que nosotros nos complazcamos en una vida de pecado, en una vida de maldad, en una vida de placeres, en una vida de... Pudiéramos nombrar tantas cosas, la lista es larga. El que haya su vida la perderá. El que vive para sí mismo perderá su vida. Y estamos hablando de una vida eterna. No meramente de una vida terrenal, física. Literalmente estamos hablando de una vida espiritual. El que haya su vida, el que se acomoda a sus propios deleites, el que vive para sí mismo, va a perder su vida eterna, con Cristo Jesús allá en el reino de los cielos. Y el que pierde su vida por causa de mí, el que se niega a sí mismo por servirle a Jesús, por seguir sus pasos, por guardar la palabra de Dios, va a ser recompensado. Este hallará la vida eterna. Así es que, querido suscriptor, hay mucho que pensar, hay mucho que decir. Yo te dejo este pensamiento. No intentes cargar la cruz de Cristo. Cada uno de nosotros es llamado a cargar nuestra propia cruz. Y si por cargar nuestra propia cruz y negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros placeres, negarnos a una vida en lo que tú quieras, y seguir los pasos de Jesús, guardar su palabra, atesorarla en nuestro corazón, servirle a Jesús, tener que dejar tus tradiciones, tener que dejar las borracheras, tener que dejar las drogas, tener que dejar el adulterio, la fornicación. La lista es larga. Tener que dejar esa vida de pecado y tomar nuestra propia cruz, negarnos a nosotros mismos, con tal de agradarle a Dios, con tal de vivir para Él, de servirle a Él. Y esto, dice Jesús, aunque tus enemigos sean tu propia familia, los de tu casa, tu propia casa, pero tú sigues con tu cruz hasta el final, Dios te va a recompensar con la vida eterna. Acuérdate de lo que hablamos en el otro video. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 17. Muy pocos te van a hablar de esto. La vida cristiana, seguir a Cristo no es fácil. Yo no comparto la idea tampoco de algunos que predican y dicen, ven a Jesús y tu vida será más fácil, ven a Jesús, se van a acabar tus problemas. Déjame decirte que yo no comparto esa idea. Jesús dijo que Él no vino a traer paz a esta tierra. Él vino a poner a los hijos contra sus padres, a la nuera contra su suegra. No vino a traer paz sino espada. Los enemigos del hombre o de la mujer serán los de su propia casa. De quien tome su propia cruz y siga a Cristo.
de quien se niegue a sí mismo por seguir a Cristo, quien se niegue a esta vida de placeres y de mundanalidad con tal de agradar a Dios y vivir una vida apartada del pecado, apartada del mal, con tal de ganar la vida eterna, aunque tenga que perder su vida terrenal. Así que, querido suscriptor, quería compartirte este pensamiento y ya no vivamos para nosotros mismos. Busquemos una vida que agrade a Dios. Busquemos una vida que nos conduzca a una relación íntima con Jesús, con nuestro Salvador. Jesús te ama. Y este es el llamado para ti y para mí, a tomar nuestra propia cruz, a negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús, seguirlo a Él. Dios te bendiga. Espero que me dejes un like ahí. Espero que me dejes un comentario, aunque yo sé que no todos vamos a estar de acuerdo. No le hace. Déjame un comentario diciéndome qué piensas de esto. Comparte estos videos en tus redes sociales. Activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando tu servidor suba un nuevo video. Esto es todo por hoy. Les dejo mis saludos y ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por su suscripción, gracias por estar ahí. El Flaco Benítez les ama. Hasta el próximo video. Dios les bendiga mucho.